Buenas tardes, Axis. Hola, buenas tardes. Yo creo que este es un tema en que intervienen diferentes factores jurídicos, políticos y económicos. Por ejemplo, económico, evidentemente, porque si tú no tienes dinero, no vas a pagar nada, comenzando por la deuda. Entonces, hay diferentes factores y yo identifico al menos tres etapas. Cuando digo etapas, no quiere decir que sean etapas que se van a tomar mucho tiempo. Eso no puede ser así. De hecho, políticamente conviene que sea lo más rápido posible y puede ser que alguna de estas etapas esté superpuesta sobre la otra, es decir, que sean coincidentes en el tiempo. La primera etapa, que es la más importante, yo creo, o una de las más importantes, es una etapa de auditoría. Es decir, no sabes en realidad, y yo creo que lo han dicho algunas de las personas que han hablado, realmente no tenemos la certeza de cuánto es la deuda externa y la deuda interna que ha contraído el régimen cubano. Entonces, lo primero que hay que saber es de cuánto es esa deuda, no solo el monto total, sino la deuda contraída específicamente con el Club de París, con el Instituto de Finanzas Internacionales, con los bancos chinos que no están metidos en esto, con los acreedores privados. Hay que identificar todo eso, identificar, que es algo complejo, el saldo insoluto que está compuesto por el capital, pero también por los intereses, identificar los periodos de vencimiento de los intereses y algo complicado que pareciera que, porque mucha gente lo sospecha, pareciera que existe, es identificar qué colaterales, qué garantías se han dado, lo cual puede presentar un problema muy complejo porque puede ser que se han dado de garantía cuestiones, incluso bienes que pertenecen a la nación o que normalmente serían considerados bienes de la nación. Entonces, la primera etapa, auditoría. La segunda etapa, que tiene que ver mucho con lo que hablaba Rodolfo, que no voy a hablar de eso ahora, es analizar cada contrato. Si no hay contrato, si no hay acuerdo, si no hay transparencia, no puede haber reconocimiento de deuda. Yo no puedo pagarte una deuda, nadie lo hace si no hay un documento donde se explicitan las condiciones. Y eso va a dar la oportunidad no solo de que afloren las cifras, sino de que aflore aquellos elementos que te pueden ayudar a valorar si esa deuda es legítima o no. Entonces, en la segunda etapa, reconocer. Claro, todo esto tiene que ser rápido porque un gobierno democrático necesita dinero para funcionar y gran parte de ese presupuesto va a tener que ser contrayendo deuda pública. Entonces, o deuda externa. Y la tercera etapa viene siendo la negociación, la renegociación, las moratorias, definir a quién se le va a pagar, a quién no, en dependencia imagínese usted que encuentra usted un contrato donde se le debe X al gobierno de Brasil o a un banco público de Brasil, pero usted sospecha de que esas condiciones que se pactaron hubo corrupción o algo de eso, ¿por qué tiene que asumir el pueblo cubano esa deuda donde hay corrupción? Es que de esto se ha dado mucho en Latinoamérica, hay muchos casos y denuncias, por ejemplo, por lo de Odebrecht. Entonces, yo creo que hay que ver estas tres etapas, repito, auditoría, análisis de la legitimidad desde el punto de vista legal de las deudas y después la renegociación y moratoria y todos los recursos que se puedan emplear. Finalmente, yo creo, fue interesante el planteamiento de Rodolfo. Rodolfo, bueno, es interesante en el sentido de que el derecho civil de alguna manera, incluso en estas ramas en estas ramas del derecho, estas cuestiones económicas, puede servir un poco de como carácter supletorio, que es lo que siempre nos hablan, ¿no? De que el derecho civil ayuda a ilustrar cosas de otras ramas del derecho. Me parece interesante, pero hay que verlo en la perspectiva de los matices que ha introducido Luke, y es que también aquí hay matices de derecho internacional, y en el derecho internacional la legitimidad es vista de otra manera, es el reconocimiento que te dan los estados, no la ONU, por cierto.
no la ONU. Eso contribuye, pero la legitimidad de los gobiernos y de los estados, principalmente quien los reconoce son los otros estados, los otros estados, para entendernos. En el derecho internacional no existe eso de que hay una policía, un ejército universal, un legislador universal. No, en la práctica lo que valen son las actuaciones, la mayoría de las veces unilaterales de los estados, las declaraciones unilaterales de los estados. Por tanto, eso va a entrar en el análisis de si era legítimo o no. Esas son las reglas que hay. Ahora, yo creo que la legitimidad también no solamente va a ser desde el punto de vista del derecho internacional, sino también desde el contenido propio de lo pactado y de lo comprometido. Evidentemente, no es legítimo aquello que vaya en contra de los intereses nacionales. Después vienen las cuestiones políticas. Tú vas a necesitar dinero, vas a tener que pedir dinero prestado, vas a tener que acceder, entrar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y desde luego, estando en una circunstancia de negativa a pagar todas las deudas, todas, sin discriminación ni analizando por detalle, te puede colocar en una situación un tanto difícil. Y si bien a aquel al que le deben algo está en una situación difícil, porque yo quiero que me pagues, que me devuelvas lo que me has prometido, el deudor que no paga también lo está, porque se le dificulta el acceso a las instituciones internacionales, al crédito, y el riesgo se dispara. Muchas gracias, Jaxis. Yo coincido contigo, con el análisis que has hecho tan Eh, bien explicado. Sí, adelante, Rodolfo. no, yo concuerdo totalmente con lo que estaba hablando, pero, o sea, a mí me surgió la idea porque cuando yo, lamentablemente, no tengo la demanda delante de mí, pero yo la tuve en un momento determinado, me pareció leer que decía uno de los garantes de esa deuda, lo decía creo que explícitamente, si alguien la tiene en sus manos, que me lo corrija, la República de Cuba. Y a Está ahí partir de arriba, ahí, yo lo subí, el documento oficial yo lo subí ajá, ahí arriba. pero mira, porque no lo tengo adelante, pero creo como Sí, guarantor la está la. República de Cuba, entre paréntesis Cuba, sí, el garante. Exacto. Por lo menos de la deuda que está en litigio que va a Londres en enero. Ahí nos dice el Partido Comunista como No, órgano rector de la sociedad cubana, dice la República de Cuba. O sea, a partir de ahí me surgió todos estos conceptos jurídicos que de alguna manera no me he ligado de ellos, aunque uno no los vea todos los días. Recuerdo que una anécdota pequeña, cuando yo en los que viven en Miami recuerdan la crisis hipotecaria, yo estuve de judicial assistant de uno de los jueces de acá del condado de Miami-Dade, y recuerdo que uno de los bancos, no recuerdo el nombre, o uno de los demandantes, que era una de las compañías a los cuales los bancos le habían cedido la deuda, no había podido ejercer ganar el juicio de foreclosure, como le llaman acá, o de ejecución hipotecaria, porque no había sido capaz de demostrar la transferencia de esa deuda, o sea, la legitimidad, la cadena de titularidad de esa deuda. Entonces, el juicio se lo perdió el banco y la persona estuvo como casi 6 años sin pagar la casa. Entonces, al final, el juez, cuando estoy hablando con el juez, me dice el juez, los números se defienden con letras. Entonces, se me quedó eso grabado y me vino a la mente ahora todo eso. Y hablando de definir la cantidad de la auditoría, todo eso es parte de este proceso. Pero todos esos números se defienden con las letras, con la ley, con el derecho. Entonces, al ver yo
que al leer esa demanda y ver yo que Cuba era la República de Cuba, así tan explícitamente está como garante de esa deuda, me vino a la mente esa frase que hace como en el 2008, 2009, que fue cuando sucedió aquello, me dijo ese juez después que había terminado una sesión de más de 40 juicios hipotecarios durante el día, y hablando de ese caso en específico, me dijo, los números se defienden con letras, y se me quedó y me vino a la mente ahora, y eso todo trato de aplicarlo a esta demanda, y creo que todo me lleva a mí a la conclusión de que la parte demandada del Banco Nacional de Cuba no tiene la titularidad, y nosotros como República de Cuba, como los garantes de esa deuda, podemos de alguna manera en una Cuba futura, o quién sabe ahora, de alguna manera invocar que la falta de legitimidad de ese régimen para embargar los bienes de nuestra isla, ¿no? Yo creo que la parte que han mencionado de la letra, que obedece a la segunda etapa que yo estaba diciendo, que hay que entrar a ver la legitimidad y que también que se cumpla la formalidad en el derecho, y en estas cosas muy importante también la formalidad. Si esa deuda no está recogida, o si esa deuda, por ejemplo, tenía un plazo de prescripción para que el acreedor demandara el pago de determinado pago, ¿sabes? De determinado pago que se tenía que vencer, eso, todo eso va a contar. Es decir, tienes razón tú en cuanto a que todo no es un tema solamente económico, sino que también hay unas cuestiones legales y formales que cuando afloren van a ayudar mucho a poder resolver este problema de la forma más beneficiosa para el país. Yo concuerdo 100% con usted. Buenas tardes, Eduardo. Adelante. Buenas tardes. Estaba escuchando y hay cosas que las que tengo que reírme, pero bueno. Yo quiero hacer una pregunta sencilla, señor Yassi, porque siempre le veo a usted resbalando en el mismo punto. Yo quiero que usted me defina qué cosa es esa legitimidad de la que usted habla, por favor. Yo necesito su definición. Yo necesito entender cómo usted define esa legitimidad. Yo me estoy refiriendo, sí, es que no sé a cuál. Usted habló de un proceso de 3 pasos. Sí, la legitimidad, sí, la legitimidad desde el punto de vista jurídico, está configurada por varios elementos, ¿no? ¿Sabe? Que no haya habido, por ejemplo, legitimidad de los actores, de los sujetos. Es decir, ¿es usted un sujeto legitimado para firmar un contrato de compraventa, sí o no? Si usted no es el dueño de la casa, salvo que usted actúe como apoderado del dueño, usted no es legítimo para firmar ese contrato. Está la legitimidad también en que no haya fraude, en que no haya vicios, que lo explicaba muy bien Rodolfo, los vicios del consentimiento. Es decir, Eduardo, no le busques la quinta pata al gato, que estoy hablando en términos jurídicos. He hecho un planteamiento jurídico. Muy bueno. Sí, por ejemplo, si la deuda prescribió, por ejemplo, si la deuda, quizás el término de legitimidad en un espacio político como este, de debate político, quizás no es el más feliz. Eso sí, tengo que reconocerlo. Me estoy refiriendo a elementos técnicos. Por ejemplo, si la deuda prescribió, pero bueno, ya no sé si me he explicado. Ok, con eso que usted ha dicho es suficiente. El punto aquí es sencillo. Con perdón del título, de los que puedan tener los conocimientos jurídicos o no. Pero hay algo que es importante.
cuando usted habla de legitimidad y que si las deudas prescribieron y toda esta serie de cosas, usted intrínsecamente, hoy mismo, me está diciendo que usted reconoce los actos de la dictadura como legales, como legítimos. Y ahí tiene un problema. Entonces, desde el punto de vista político, el día que usted se para delante del pueblo cubano y le diga que hay que pagar todas esas deudas, yo le garantizo a usted que usted no dura 3 minutos en el poder. ¿Y usted sabe por qué? Porque usted va a tener personas como Eduardo Garaycoa y muchos otros que le van a decir al pueblo cubano que no se va a pagar la deuda, ni un centavo. Y el planteamiento no es ilógico. El planteamiento es lógico. Porque en ese asunto de legitimidad que usted me está hablando, hay algo que usted no acaba de comprender o no quiere entender, o lo que sea. El gobierno, el Estado cubano, está usurpado ilegalmente por una dictadura de facto. El Estado está usurpado de facto. Con un grupo de personas que se hicieron del poder, usurparon todos los poderes del Estado y encima se construyeron una constitución y eso los convierte o devienen en una tiranía. Entonces usted no está hablando correctamente. El problema no empieza porque en el extranjero reconozcan o no eso. A mí eso ahora no me importa. Yo tengo que defender el asunto interno en mi casa. La violación está en mi casa. Y los primeros que tienen que entenderlo, para que sepan el clase de problema que se meten, cuando no entienden de que todo lo que ha hecho la dictadura es ilegal, desde el año 52 en adelante todos los actos son ilegales e ilegítimamente hechos. Ese es el problema que van a arrastrar los cubanos. Entonces yo quisiera pensar en el futuro, en ver a Yasis en un partido político diciendo a los cubanos que hay que pagar la deuda. Vaya pensando en ese momento, señor Yasis. Desde mi punto de vista. Pero yo no lo he dicho, Eduardo, ¿eh? Tú coincides con que yo lo que he dicho es un proceso. Bueno, yo entiendo, tú simplificas el proceso, tú dices, no la reconozco, es lo que entiendo, no la reconozco porque el sujeto no es legítimo. Bueno, pues eso es una posición, claro, pero yo no he dicho, la conclusión tuya es la que yo no he dicho. No, sí, es que yo sé que usted, yo entendí perfectamente que usted no ha dicho eso. Vale, pero entonces no lo entendí hoy. Hace mucho tiempo que le estoy oyendo hablar que entiendo que usted no dice eso. Y hace mucho tiempo estoy intentando decirle, mire, señor Yasis, el asunto aquí está. Que cuando nos ponemos a hablar incluso de crear nuevas constituciones, nosotros mismos nos estamos parando en el banquillo y poniendo la soga en el cuello para lanzarnos de él. Porque todo el problema aquí está que no hay justicia de ningún tipo para el pueblo cubano si no se reconoce que hay una violación de la Constitución desde el año 1952. Ahora, eso es un problema de quienes hayan reconocido la violación de la Constitución y la usurpación de los poderes del Estado por grupos de delincuentes. Ustedes hacen negocios con delincuentes, esos son los problemas que producen hacer negocios con delincuentes. Que eso es un proceso complicado, porque yo no he dicho que eso sea, yo no he dicho que esto sea sencillo. No, yo no he dicho eso. Pero que por ahí empieza la discusión. Usted no puede empezar un proceso de discusión en el que usted se va a poner a analizar si la deuda expiró o no expiró, porque eso a mí no me interesa. Al pueblo cubano no le importa eso. El pueblo cubano lo que sí tiene que ver las deudas que quedan, por ejemplo, si hay alguna deuda todavía pendiente de la época republicana, porque eso fue bajo la Constitución de 1940. Si es así, el Estado cubano tiene que hacerse cargo de eso, una vez que se restituya la Constitución. Si es así, todas las expropiaciones ilegales tienen curso legal perfecto dentro de la Constitución del 40. Y por ahí para allá un montón de cosas. Pero si es así también, todo lo que se produjo después de la usurpación de los poderes del Estado, después de los golpes de Estado, es estrictamente ilegal. Los actos son todos ilegales y los usurpadores son ilegítimos. Entonces ahí empieza la discusión del pueblo cubano. Esa es nuestra causa. ¿Entiendes? Entonces eso no se debe permitir. Yo encuentro ese planteamiento muy mal. Lo que ha estado proponiendo Rodolfo, por rato ya, a pesar de que nosotros hemos hablado muy poco, y es la realidad, es correcto, es el enfoque, y es incluso un enfoque que parte desde la manera en que se conducen las leyes en los Estados Unidos. Yo no he tenido que decirle ni una palabra a Rodolfo, yo me quedo maravillado oyendo a Rodolfo hablar, porque tiene un enfoque que es correcto.
Él tampoco ha dicho que esto sea un proceso fácil. Él no lo ha dicho tampoco. Lucky coincide en muchas cosas también. Lo que pasa es que Lucky siempre va como la persona cautelosa que nos va diciendo, cuidado con esto, cuidado con aquello. Está bien, todo eso está muy bien. Pero el planteamiento base es, el pueblo cubano no tiene obligación ninguna de las deudas contraídas por Batista ni por los Castro. Sencillo. Todos esos gobiernos que todavía continúan en eso, e incluso ante el llamado repetido de congresistas o representantes del pueblo diciendo lo que está pasando, eso es un problema de ellos, no es un problema del pueblo cubano. La soberanía de un pueblo no se define por lo que otro país piense de un pueblo específico. Eso es potestad de los pueblos reconocer a un país o no, de los gobiernos de los países. Entonces ahí es donde está la situación. Cualquier cosa que se haga distinta a esa, inevitablemente usted va a caer en el plano de reconocer la deuda de los Castro. Y si cae en el reconocimiento de la deuda de los Castro, usted está legitimando a los Castro. Usted le está diciendo al mundo que sí, que los cubanos están de acuerdo en que los Castro hayan hecho todo lo que hicieron. Y no va a poder juzgar a los Castro. Porque como mismo no los puede juzgar por la barbaridad que han cometido con todas las deudas y los problemas que nos han creado, tampoco lo va a poder juzgar por todos los crímenes que han hecho. La ley es igual para todos lados. Ese es el asunto. Y es como te está diciendo Rodolfo. Sí, los números están muy bien, pero las leyes están escritas. El concepto es correcto. Rodolfo tiene el concepto correcto. Rodolfo, que es una batalla muy larga, es verdad, Rodolfo, yo estoy de acuerdo contigo con eso. Que va a ser una batalla difícil, sí, es verdad también. Pero en el medio de esas batallas hay una herramienta muy importante que se llama política. Y cuando se restituya esa constitución, que empiecen los corretajes, que no hay ni que salir a buscar a la gente, todos ellos van a venir corriendo a tratar de recuperar sus dineros, porque saben que están en riesgo. Pues bueno, cuando llegue ese momento, uno se enterará de la famosa cifra final de las barbaridades que hicieron los Castro. Ahí se enterará a lo mejor que son, no sé, 3 trillones de dólares. Bueno, 3 trillones de dólares. Miren a ver ustedes, vayan a buscar a los Castro, búsquenlos donde están, llévenlos a juicio en los países correspondientes y cóbrenle el dinero a ellos, que fueron los que usurparon los poderes del Estado, y ustedes le dieron reconocimiento a ellos. Arreglen ese asunto. Aquí hay muchas cosas que hacer desde el punto de vista político. Usted plantea el problema correctamente, le dice, el dinero, todos esos dineros que están perdidos, no, todo eso es dinero, vayan y reclámense lo que ustedes se lo dieron, porque eso fue ilegal, lo que ustedes hicieron. Ellos ilegalmente hicieron esos reclamos. Ellos ilegalmente cogieron esos dineros para comprar utensilios para reprimir al pueblo cubano. Ellos ilegalmente pusieron los fondos para mantener una cosa que se llama Ministerio del Interior, que casi nadie habla de ello. Todo el mundo le dice Villa Marista para quitarle el nombre terrible que tiene. Y ese Ministerio del Interior se encarga incluso de torturar niños cubanos, encarcelarlos y encima asesinarlos también. Entonces aquí las cosas hay que decirlas con su nombre. Aquí no se puede andar con medias tintas. Ese es el punto. El que no reconozca eso no está listo para luchar contra los Castro. El que no reconozca eso ni está listo para luchar contra los Castro, ni realmente va a representar nunca dignamente a ningún cubano ante los tribunales internacionales. Ese es el asunto. No voy a hablar más, me callo la boca. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que has hecho en los últimos minutos que has hablado. Evidente, ¿se me escucha? Sí, que estoy de acuerdo con el planteamiento. Una deuda, o sea, lo que se prestó y que va dedicado a la represión, evidentemente, o sea, sería una locura y además una descortesía que a una persona que viene aquí a aportar prácticamente se dé la idea de que está a favor de que se maten niños y no sé cuánto, o que se encarcelen niños, ¿no? Eduardo, eso es un poco, es decir, si lo llevamos a ese nivel va a ser muy difícil hacer unos planteamientos, es lo que quiero decir. Entonces, yo creo que hay más coincidencias ahora, lo que yo creo que va a haber un proceso. Va a haber un proceso, hay unos elementos y bueno,
hay gente que cree que no hay legitimidad ninguna para hacer eso. Eso tiene sus desafíos políticos también. Lo va a tener también el tema de las inversiones. El tema de las inversiones también va a plantear ciertos desafíos. Bueno, pues puedes negar la legitimidad del régimen cubano para el tema de las expropiaciones, porque como él estaba usurpando, entonces ¿cómo se va a resolver ese problema? Es decir, hay unos problemas que resolver y ojalá tuvieran una fácil solución. Pero yo, por lo que he visto, por la experiencia que tengo, los problemas estos no son fáciles de resolver. No lo son más bien complejos. Pero bueno, mira, quizás sea yo, mira, yo no tengo aspiración, pero quizás sea yo quien vote por ti. Eso, ¿quién lo quita? Sí, ya de hecho, casi a veces creo que la Constitución del 40 puede ser un vehículo efectivo para una etapa de esta. Así que fíjate, tú me has convencido más que yo a ti. Yo voy a ser abogada del diablo y espero que no se me crucifique. Pero yo, Eduardo, entiendo tu planteamiento, entiendo tu razonamiento, pero la realidad es bastante diferente, en mi opinión. Porque en virtud de ese planteamiento y de ese discurso, que me parece muy bien, efectivamente, claro, si tú a la gente le vendes y le dices, no vamos a pagar nada de la deuda, porque eso ha sido un gobierno ilegítimo, una dictadura, etcétera, 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 que estoy de acuerdo totalmente, vas a tener el apoyo. Pero le vas a decir también a los cubanos que todos los bienes que fueron expropiados son nulos de pleno derecho y que por tanto van a ser revertidos. Porque si actuamos con la ley, actuamos con la ley. Para todo. Para lo bueno y para lo malo. Para los que no, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Si decimos todo es nulo, esto yo ya lo he hablado en otros space, todo es nulo. ¿Ok? Perfecto, porque partimos de una nulidad de pleno derecho, desde el principio. ¿Vale? Pues anulamos entonces todo. Porque entonces a lo mejor la gente no va a estar tan contenta. Si tú le coges y le dices, no, vaya usted de la casa en la que usted lleva viviendo, que se la dio, la cuartería que dividieron, porque esto resulta que tenía un legítimo propietario que fue expropiado ilegítimamente. Y búsquese usted la vida. Yo creo que es que esto es efectivamente que no estoy hablando del tema de la Constitución, sino que estoy hablando de un tema en la realidad, ¿vale? En la realidad, que se cae eso, que se restituye la Constitución del 40, ¿ok? Y que va a haber una situación, va a haber efectivamente una deuda que aunque tú digas que te necesitas primero que alguien te la declare ilegítima, necesitas que la declaren ilegítima. ¿Qué va a ser ilegítimo? ¿Todo? ¿Algo? ¿Parte? Eso, yo con todos mis respetos, pero ahí no lo comparto. O sea, uno puede coger y llegar y decir, no, es nulo y no te pago un duro. ¿Por qué no? Porque esto lo firmó un gobierno ilegítimo, una dictadura, etcétera, 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 que es correcto, que es muy bien, perfecto. ¿Vale? Ya veremos a ver entonces cómo uno internacionalmente, ¿me entiendes? Porque la soberanía está muy bien, pero de la soberanía no se come y no se vive. Y menos en un país que está absolutamente en la ruina económica. Es que esa es la realidad. Entonces hay que buscarle, ¿entiendes? Una fórmula. Pero claro, tú me dices, no me pagarás esta, pero ya no te dejo más. Al siguiente,
Yo dejé de escuchar a Lucky. ¿Ustedes la siguen escuchando? Sí, a los Lucky, no, yo también. Loco, ¿tú estás ahí? Yo, yo no yo la dejé de escucho. escucharla. Yo dejé de escucharla también, sí. ¿Puedo responderle a Yassi? Ok, está bien, Eduardo. Mientras ella Ok. se recupera. Yassi, Yassi, no se puede tener miedo de llamar las cosas por su nombre. Porque en esto, cada vez que dejamos de llamar las cosas por su nombre, mueren cubanos. La dictadura, en contubernio con grandes compañías extranjeras y bajo el auspicio de gobiernos extranjeros, financian al Ministerio del Interior cubano, responsable de la represión, responsable de encarcelar a cubanos por expresarse, por manifestar por expresarse, por tratar de expresarse libremente, verbalmente, incluso de manera pacífica. Los han encarcelado, los han reprimido, los han matado, han encarcelado a niños cubanos, han torturado a niños cubanos para que hablen y encima los matan también. Todos esos países, todos esos gobiernos son responsables por mantener ese estado, ese orden de cosas en Cuba. Son cómplices. Es sencillo. Son cómplices. Y no son cómplices bajo la constitución que se inventaron los Castros y que ellos han reconocido ilegalmente. Son cómplices porque no acaban de decir la verdad y la saben. Los Castros están en violación de la constitución y de hecho son una dictadura que le da continuidad o le dio continuidad a la dictadura de Batista. Son ilegítimos, usurpadores de los poderes del Estado cubano, usurpadores de la soberanía de los cubanos. A las cosas hay que ponerle su nombre. Y esto no es por hacerlo más horrible de lo que ella es. No, el problema es que hay que decir las cosas como son. Y mientras dejemos de decirlas, cada vez que dejemos de decirlas, muere un cubano más. Y muere un cubano más. Y mueren de todas las edades. Y mueren de distintas maneras. Y después todos nosotros a llorar y a responsabilizarnos por las cosas, de las barbaridades que hace la dictadura, con el financiamiento de compañías extranjeras y con el apoyo de gobiernos extranjeros. Aquí a las cosas hay que ponerle su nombre. Ellos son cómplices de los asesinatos y las represiones y el genocidio que la dictadura cubana lleva en contra del propio pueblo cubano. Están exterminando al pueblo cubano. Eso es genocidio. Hay que decirlo como es. Mientras no se diga, cada vez que dejemos de decirlo, por parecer políticamente correcto, un cubano más muere. Así que yo no me hago cómplice de eso, yo lo digo. Yo lo tengo que decir. Donde quiera que me pare, lo voy a decir. Hay un problema aquí de naturaleza práctica. Pero, ¿es verdad? Vamos a suponer que hoy mismo restituimos la Constitución. ¿Es verdad que la persona que quede a cargo de ese gobierno provisional para restituir la Constitución plenamente y devolver la República a los cubanos va a tener un tiempo realmente difícil? Eso va a ser más difícil que derrotar a la dictadura. Yo lo llevo diciendo hace rato, lo estoy diciendo. Es verdad que desde el punto de vista de la soberanía, lo primero que uno separa, a pesar de que dice Luque que la soberanía no se come, no, Luque, la soberanía sí se come. La soberanía sí se come y la soberanía alimenta lo que necesita un pueblo para salir adelante con cualquier tipo de problema que tenga. Porque lo primero que necesita un pueblo para salir adelante es comerse su soberanía. Es saber que ellos son dueños de su destino. Eso es un asunto importante. Y cuando el pueblo cubano aprenda eso, no va a permitir que más nunca vuelva a aparecer un tirano en el escenario político cubano. Desde que aparezca lo van a desaparecer, lo van a liquidar. Los cubanos tienen que aprender eso. Primero tienen que ocuparse de la soberanía del país y conservarla, defenderla, respetarla, apegarse a la ley y no permitir que venga más nadie a estar inventando con los cubanos. Se acabó el invento con los cubanos. Se acabó la complicidad silenciosa de todos nosotros. Yo por lo menos no participo más en eso. Y lo digo por lo claro. Hicimos una carta. 2 cartas hemos hecho ya. 2 cartas tipo. Las pueden coger, modificarlas, utilizarlas a su conveniencia.
Y lo dicen bien claro. Su negocio financia al Minin y el Minin tortura a niños cubanos. Ya se las hemos entregado a Mería y a varios negocios, a varias compañías grandes se las hemos entregado. Y es bien sencillo entender lo que dice la carta. Una sola cuartilla. Cuando usted hace negocio, usted tiene beneficios monetarios basados en el financiamiento y la represión que la dictadura ejerce a través de un órgano represivo sobre el pueblo cubano. Cuando se restituye la Constitución de 1940, primero, usted está haciendo negocios con un gobierno ilegítimo. Y segundo, su negocio tendrá responsabilidad ante los tribunales cubanos por los reclamos que cualquier ciudadano cubano u extranjero pueda emitir por daños o cometidos o sostenidos por ustedes en contra de esas personas. Hay daños que tienen que pagar y reparar. Si no entienden eso, ustedes no pueden entender entonces cómo acabar de derrotar a esta dictadura. Las herramientas están ahí. Y nadie dice que esta pelea sea fácil. Asimismo, se hizo una carta para los gobiernos. Se ha entregado carta allá al gobierno de España, se le entregó. Y la carta dice lo mismo. Su gobierno mantiene relaciones diplomáticas y le da reconocimiento a un gobierno que es ilegítimo. Cuando usted hace eso, su gobierno incentiva el libre intercambio y la inversión con un gobierno que es ilegítimo. Quiere decir que usted está ayudando a financiar la represión del pueblo cubano, la tortura de los niños, la matanza de los niños. Porque hay que decirlo como es. Si eso usted lo plantea en un país libre, hay tres serias consecuencias para quien quiera que lo haya hecho. Entonces, ¿por qué los cubanos no pueden pedir y exigir las mismas consecuencias para los criminales que hacen eso con el pueblo cubano? No, hay que decir las cosas como son. Y igualmente, cuando se restituya la Constitución, si usted como gobierno no paró en sus actividades por lo que estamos denunciando hoy, usted también va a ser responsable. Usted también va a ser procesado por los tribunales cubanos. El Estado cubano tendrá de oficio que preparar esos cargos, esos juicios, en nombre de todo un pueblo que reclama justicia. Por eso hay que hablar las cosas como son, sin tibieza, como son, porque en eso no va la vida como nación. Al ritmo que vamos, en 10 años más los Castros exterminan a los cubanos que quedan. ¿Y qué van a hacer? ¿Dejar la isla vacía para llenarla de las personas que van a sacar de Taiwán porque no van a tener país? No, eso no puede ser. Vamos a pensar las cosas correctamente. Que en todo esto hay muchos intereses y que todo el mundo quiere poner dinero y no perderlo. Eso es un problema de ellos. Y un gobierno que se respete en Cuba cuando restituya la Constitución pone a los nacionales por delante, como decía Habana el otro día. Primero mi país, después los otros, pero primero mi país, primero mi pueblo. Y cuando se hace eso, que se tiene ese carácter. Disculpe que lo interrumpa, pero usted pone como única opción la restitución de 1940, que yo estoy a favor, pero usted lo pone como única opción. Y según yo tengo entendido, pueden ver más opciones. No hay más opciones. Es la única opción. No, cualquier otra opción va a tener que pagar la deuda, esa inmensa de los Castro, no va a poder hacer justicia, ninguna justicia se va a poder hacer, ni justicia histórica, ni justicia penal. Los cubanos nunca van a poder vivir en paz porque no se ha hecho justicia. Las cuentas se las van a ajustar los unos a los otros de su mano, porque nadie va a permitir ver caminar por las calles libremente a un asesino o a un torturador. No, esos problemas se resuelven con la ley, con la letra, como dijo Rodolfo. La única solución que tienen los cubanos para resolver este problema es retornar a su verdadera y legítima constitución que está vigente jurídicamente. Es lo único con lo que todos podemos pararnos codos con codo enfrente del enemigo y acabarlo de derrotar, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Pero mientras no lo hagamos, no se puede derrotar a la dictadura. Habrá unas pocas personas, como yo y otros pocos más, dispuestos
a que nos vaya la vida en ello, pero estamos dispuestos y hay que decir las cosas como son. Yo quiero entonces dejarlo ahí, dejarles a ustedes continuar, porque yo sabía que cuando yo oyera estas cosas, yo me iba a poner medio rebelde, así como me estoy poniendo. Me quedo por aquí escuchando, yo estoy trabajando y nada, les dejo hablar porque de todas maneras siempre quiero escuchar la opinión de los especialistas. Rodolfo el otro día hizo una intervención magnífica acerca de la deuda y explicó un montón de cosas. Eso no se grabó, lamentablemente se perdió. Hoy está Rodolfo de nuevo poniendo los puntos y empezamos a teorizar con conceptos de legitimidad y cosas de estas y se nos olvida lo primario. No hay legitimidad en ningún acto producido después del 10 de marzo de 1952. Las personas que han cometido esos actos son ilegales. Todos esos actos son ilegales. Que hay que devolver propiedades, claro, si fueron confiscadas ilegalmente. Que van a suceder problemas, claro que van a suceder problemas. Y claro que hay que buscar soluciones. Pero esas soluciones de esos problemas con propiedades que hay que retornar y reclamos de ese tipo, no es que no son solamente esos reclamos de los que están fuera de Cuba. No, es que en Cuba hay un montón de personas también que tienen que hacer ese reclamo. Que se les deben cosas que los Castro se las quitaron ilegalmente. Ese es el asunto aquí que hay que resolver también. Y les estoy diciendo, eso es un problema a resolver. Y hay que resolverlo. Pero ese problema no depende de una demanda en un tribunal internacional o lo que sea en Londres. A mí eso no me importa. Eso es un problema de un dinero que le dieron a los Castro y los Castro lo cogieron para construirse Cayo Coco, Cayo Piedra, el callo que le haya dado la gana a ellos. Ese no es mi problema. O para pagarle los uniformes estos de Robocop que le han puesto a todas las brigadas de respuestas rápidas esas para que maten al pueblo a palo. Eso es un problema de ellos. Ellos que vayan y se lo cobren a los Castros donde quieran que se metan. Si los Castros van y se asilan en Italia, el gobierno italiano está jodiendo, ahí lo tienes, ve y cóbrale al tipo. Ahí lo tienes, ve y sácale el dinero a él. Porque ese era ilegal. Sus actos eran ilegales. Así que la batalla empieza por reconocer lo que somos. Somos cubanos listos para defender lo que nos corresponde por nuestro nacimiento. Si no estamos dispuestos para eso, quitémonos todas estas discusiones y se acabó. Que sea lo que el diablo disponga, porque no va a ser Dios. Se acabó. No quiero hablar más. Gracias.